Curiosity.io presenta la fascinante historia de Walt Disney Company, la más grande compañía cinematográfica de todos los tiempos, y que en 2023 cumplirá su primer siglo de traer la magia del cine, contando fabulosas historias animadas y no animadas. Así sin más, comenzamos. Transcurría el año de 1920, cuando Walt Disney y su amigo Ub Iwerks montaron la compañía Iwerks Disney Commercial Artists. Sin embargo, se puede decir que así como comenzó, terminó, pues por la falta de clientes tuvieron que cerrar en unos meses. Así, los siguientes 2 años, Walt inteligentemente tocó puertas y logró incursionar a Kansas City Films, en donde adquirió algo de experiencia. Y en 1922, en un segundo intento, fundó Lawho Graham Films, dedicándose a la animación de cuentos de hadas y relatos para niños. En dicha compañía nuevamente trabajó con él su amigo Iwerks. Un año después se declaró en bancarrota. Sin embargo, después de sufrir este segundo descalabro, los amigos no se dieron por vencidos, y Walt pidió apoyo financiero a Roy, su hermano mayor. De esa forma fue fundada por los hermanos Disney y su amigo Ub Iwerks la empresa que hoy conocemos. El suceso ocurrió el 16 de octubre de 1923. Esta nació en el garaje de su tío. En sus inicios la llamaron The Disney Brothers Studios. 2 años después llamaron The Walt Disney Studio, a la que se convertiría en el primer conglomerado mediático y el actual más grande del mundo. Los fundadores se dividieron el trabajo. Roy, el hermano mayor, se dedicaría a las finanzas, Ub Iwerks como director creativo y Walt sería el productor. En sus comienzos fueron contratados por Margaret Whitcler, una productora de Universal Pictures. Dicho contrato fue con Walt a la cabeza. El equipo realizó varios cortometrajes de Alicia en el País de las Maravillas que resultaron exitosos. Poco después, Iwerks creó Oswald, el conejo afortunado, que tuvo una buena aceptación, y también lo distribuyó Universal Pictures. No obstante, el esposo de Margaret exigió al equipo que continuaran trabajando en esta serie, pero con un sueldo menor, y además les hizo ver que no importaba si se negaban, pues su esposa y Universal Pictures tenían los derechos del conejo. Ante esta situación, Walt y Ub se vieron obligados a renunciar. Años más tarde, se recuperaron los derechos del conejo. Tras su retiro en 1928, debían crear un nuevo personaje para reinventarse. Por suerte, el segundo nombre de Iwerks era Velocidad, y en pocos días hizo cientos de bocetos de distintos animales hasta que Walt le dio el visto bueno a un ratón de orejas redondeadas, que en su primer momento se llamó Mortimer, mejor conocido como Mickey Mouse, que hasta hoy es el emblema con que se reconoce a esta compañía, mismo que no llamó la atención, y no fue hasta que se implementó el sonido en que alcanzó su rotundo éxito, teniendo por voz al propio Walt. Pocos lo saben, pero en 1930 el creador de Mickey Mouse se retiró de la empresa, quizá un poco enfadado porque Walt se había atribuido a Mickey. Durante su retiro probó suerte montando su propio estudio y creó otros personajes como Willy Whopper, que a pesar de ser fabulosos no trascendieron. Lo importante no es crear un muñeco, sino lo que haces con él, reconoció Iwerks. En 1940, en una muestra de humildad, volvió a colaborar con Walt, ahora en efectos especiales. En la década de los 30 aparecieron otros íconos como Pluto, Goofy, el Pato Donald, además de otros varios cortometrajes entre los que se encuentran Los Tres Cochinitos, Caperucita Roja, El Patito Feo, El Flautista de Hamelin, La Liebre y la Tortuga, El Toque de Oro y El Sastrecillo Valiente. En 1939, la compañía cambia nuevamente de nombre, ahora se llamaría Walt Disney Productions. Luego de 14 años de lucha, con pocos clientes y cuando Roy parecía vencido, Walt, con su filosofía que dice, la diferencia entre ganar o perder es no rendirse, logró producir su primer largometraje, Blancanieves y los 7 enanitos, en los años 1935 a 1937. Para ello tuvo que conseguir un préstamo de Bank of America, debido a que se habían quedado sin presupuesto a medio proyecto. Y por suerte, el largometraje fue un éxito total, logrando recaudar 6 veces el costo. A partir de ahí, Walt se ganó nuevamente la confianza de su hermano, y juntos produjeron varios y grandiosos largometrajes. Ejemplo de ello, en 1940, Pinocho, basada en la novela de aventuras de Pinocho del escritor italiano Carlo Collodi. En este mismo año, la empresa se desplaza y fija su estadía definitiva en Burbank, California. En 1941 se produce Dumbo, basada en el libro para niños de Helen Aberson. Y también en ese año, la casa Disney experimentó un amargo desencanto,
debido a que Fantasía, la película que presentaba segmentos sin ninguna palabra, protagonizada por Mickey y con música clásica, lo único que consiguió fue traer a casa problemas monetarios. Con los años consiguió ser adoptada como título de culto. En 1942, Bambi, la película dirigida por David Hahn, se vio en la necesidad de ser relanzada hasta en 6 ocasiones, puesto que no conseguía recuperar los $858,000 de su producción. Para colmo, llegó la Segunda Guerra Mundial, y la compañía hace un receso con los largometrajes para dejar pasar la Segunda Guerra, y se dedican únicamente a la producción de cortometrajes, e incluso produjeron material propagandístico y moral sobre la guerra para el gobierno americano. Una vez terminada la guerra, se estrena la película Canción del Sur, en donde se combina un personaje no animado, el tío Remus, interpretado por James Beckett. En 1950 se da paso a la primera serie televisiva llamada Una hora en el País de las Maravillas. Ese mismo año llega La Cenicienta, basada en un cuento popular del mismo nombre de Charles Perrault. En 1951 hace acto de presencia en largometraje Alicia en el País de las Maravillas, basada en las célebres obras de Lewis Carroll. En 1953 llega Peter Pan, basada en la obra teatral Peter Pan y Wendy de J.M. Barrie. En 1955 se produce La Dama y el Vagabundo. En ese mismo año se inaugura el primer parque Disneyland. En el año 1959 se presenta La Bella Durmiente, una versión de Basile y los hermanos Grimm. En 1961 se produce 101 Dálmatas, basada en una historia homónima inglesa de Dodie Smith. En 1964 llega la película de combinación animada y acción real Mary Poppins, con la que se hizo acreedor a 5 premios Oscar. En 1966 llega la primera película de Winnie Pooh, luego de varios intentos por obtener los derechos. En octubre de ese año se filma la última aparición de Walt Disney. Y muy lamentablemente, en diciembre de ese mismo año, pierde la vida a la edad de 65 años Walt Disney, también conocido como el Rey Midas de la animación. Se desempeñó como dibujante, guionista, pintor, director y productor. Tras la muerte de Walt, su hermano Roy se ve obligado a tomar las riendas de la empresa hasta 1968. Un año más tarde, en 1967, se estrena El Libro de la Selva, un largometraje que Walt dejó inconcluso, y que a decir de su ya también desaparecida hija, Dani Disney, los filmes creados para terminar la película perdieron la magia al faltar la participación de su padre. Aristogatos se lanzó en 1970. Y finalmente en 1971 abre sus puertas The Walt Disney World, y Roy Disney muere ese año. En 1971 muere también Ub Iwerks, creador no reconocido de Mickey Mouse. Después de la muerte de los hermanos Disney, la empresa entra en crisis, teniendo como único proyecto rescatable la película de Robin Hood en 1973. En 1980 se inaugura Tokyo Disneyland en Japón. Finalmente se materializa la inauguración de Disney Channel el 18 de abril de 1983. El 6 de febrero de 1986, la compañía toma el nombre de The Walt Disney Company, su nombre hasta la actualidad. No obstante, la compañía no conseguía salir de la crisis, e incluso se llegó a pensar en declararse en bancarrota, hasta que en 1989 vio nacer la película considerada como la cinta que sacó a flote la compañía. Hablamos de La Sirenita, cuyo estreno fue en noviembre de ese año en Canadá, Estados Unidos y México. Fue filmada en inglés y francés y doblada en varios idiomas, pues llegó a casi todo el mundo y fue acreedora a 2 premios Oscar. La década de los 90 se considera la época dorada para Disney, al ocurrir un fenómeno extraordinario en el cine animado, sobre todo en adaptaciones de literatura infantil. Dicha época salta con la presentación en 1991 de La Bella y la Bestia, que llega para marcar la historia del cine en Disney y para siempre al convertirse en la primera película nominada al Oscar por Mejor Película Animada. Ese año, la empresa comienza a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Un año más tarde, en 1992, abrió sus puertas el Euro Disney en París, Francia. Continuando con la trayectoria cinematográfica de los 90s, hemos de mencionar que la mayoría se convirtieron en grandes éxitos. Ejemplo de ello, Aladdin, lanzada en 1992, seguida por El Rey León en 1994, que se posicionaría como la más taquillera por una larga temporada y ganadora de 2 premios Oscar.
1995 da paso a Pocahontas y Toy Story, esta última siendo la primera de 5 pactadas en colaboración con Pixar. Fue el primer largometraje con imágenes compuestas en su totalidad por computadora, y Disney veía el proyecto más como un experimento, obviamente un experimento que podría dejarle ganancias, pues a la par trabajaba con El Jorobado de Notre Dame, que también tenía mayor credibilidad, y por ello le inyectaba muchísimo más presupuesto. Como resultado, Toy Story recaudó unos 350 millones de dólares, sin contar los ingresos generados por la mercadotecnia de sus productos. Fue galardonada con un Oscar a Mejor Animación y cambió la historia de la animación moderna, sentando las bases de cómo se produce hasta ahora. A diferencia de la gran mayoría de las realizaciones animadas de la época, Pixar lograba conjugar con maestría los grandes adelantos tecnológicos con una narrativa en extremo cuidada, que hacía de sus filmes obras imprescindibles para todas las generaciones y no solo para niños. El 30 de junio de 1993, Disney adquirió el estudio independiente de películas Miramax Films por $60 millones. En 1995 se compra ESPN y en 1996 se inaugura Radio Disney. En 1997 llega a la pantalla Hércules y en 1998 se produce Mulan. A la par se produce también Bichos, otra filme en colaboración con Pixar. En 1999 llega Tarzán y Toy Story 2, tercera cinta coproducida por Pixar. Y así comienza la era del nuevo milenio, en donde año tras año Disney se ha encargado de mantenernos entretenidos con sus fantásticas historias como Dinosaurio, Monster Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Valiente, entre otras, como Frozen, que apareciera en 2002 para superar en taquilla al Rey León. 2001 queda marcado por la compra de Fox Family Worldwide por $3.300 millones. Los años 2001 y 2002 también quedan en números rojos por los rotundos fracasos de Atlantis, El Imperio Perdido y El Planeta del Tesoro, respectivamente. Destacan en 2003 las películas no animadas como Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. En 2004, La Búsqueda. En 2005, Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero. En 2006, Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Muerto. 2007, Piratas del Caribe en el Fin del Mundo. 2008, Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian. Y 2010, Las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba. El 2004 queda marcado como otro fracaso en las películas Vacas Vaqueras, conocidas también como Zafarrancho en el Rancho, y es que para producir la cinta de las vacas gastaron 110 millones y solo recuperaron en el estreno $103 millones. Asunto que no es agradable, pues se dice que en la empresa hasta $1 perdido se analiza. Peor aún si tomamos en cuenta que ese mismo año La Vuelta al Mundo en 80 días con Jackie Chan únicamente logró recaudar 72 de los 110 millones invertidos. En 2004, luego de varias disputas legales, se logra la compra de los Muppets. Pixar Animation se adquirió bajo el liderazgo de Roger Iger en mayo de 2006 por $7.400 millones. En esa transacción, el jefe ejecutivo de Pixar, Steve Jobs, pasó a ser el mayor accionista de Disney con un 7%. A Disney, por supuesto, le vino bastante bien la compra, pues Pixar ha dejado claro que tiene mucha calidad y sus películas además se han destacado en la taquilla y también en los premios Oscar. En 2009 llega también la primera princesa afroamericana, Tiana, de La Princesa y el Sapo. Y para el 2010, Disney presenta la primera película 3D con un valor estimado de producción de $260 millones, Enredados, basada en la historia de Rapunzel. Y continuando con el recuento de los filmes de Nuevo Milenio, tenemos a grandes héroes, Intensamente, Zootopia, Coco, algunos live action como lo son Maléfica, Cenicienta, La Bella y la Bestia, El Libro de la Selva, Aladdin, El Rey León, Dumbo, entre otros. En el año 2009 ocurrió uno de los sucesos más importantes, la compra de la compañía Marvel Entertainment por $4.240 millones. La compra incluyó Marvel Comics y Marvel Studios, por lo que cerca de 5.000 personajes del universo Marvel pasan a ser propiedad de Disney. Los más destacados son Capitán América, Iron Man, Ghost Rider y otros. Asimismo, adquiere los derechos de distribución de Avengers y Iron Man 3 por una transacción de $15 millones a Paramount Pictures. El año 2014 es considerado uno de los más escandalosos para la compañía, luego de que una investigación de CNN reveló que 35 de los trabajadores de los distintos parques de Disney World habían sido detenidos acusados de pornografía infantil.
El año 2016 quedó marcado por el fracaso del filme Mi amigo el gigante, porque ni con Steven Spielberg se logró recuperar la inversión. No obstante, se produjo Moana, la princesa de la Polinesia, que causó controversia por el nombre, y así en España y Europa se convirtió el nombre a Baiana. En octubre de 2012, Disney compra por $4.000 millones Lucasfilm. Posteriormente, en marzo de 2019, ocurre un suceso considerado como uno de los acuerdos más ambiciosos de que se tenga registro en la historia de los negocios: la compra para Disney de 21st Century Fox, con el cual adquiere los bienes cinematográficos y televisivos como el estudio 20th Century Fox y sus subsidiarias Fox Searchlight Pictures, Fox 2000, la productora televisiva Century Fox, el canal Fox, el National Geographic, el servicio de streaming Hulu, el conglomerado satelital Sky, y con esta compra se adquieren las franquicias Avatar, Alien, El planeta de los simios, Los Simpson, X-Men, Cuatro Fantásticos y Deadpool. Estos últimos habían pertenecido a Marvel. La casa Disney se apropió de lo anterior por un total de $71.300 millones, que liquidó en efectivo y acciones. La casa Disney, tan solo en sus segmentos de artículos directos al consumidor y sus 12 parques alrededor del mundo, logró recaudar ganancias por más de $10.000 millones en 2019. Emplea más de 2.000 trabajadores y está valorada en $238.000 millones. Y es así como Curiosity.io trajo para ti la historia de The Walt Disney Company. Hasta la próxima.